mi mamá no vino a buscarme? Bueno, porque ella está ocupada. Me pidió que te buscara. Bien, alto. Vamos. Hola, despertaste. ¿Cómo te sientes? ¿Puedes recordar algo? Nos arrolló un auto. ¿Cómo está el niño? Su condición es crítica. Tuvimos que trasladarlo a cuidados intensivos. Tú sufriste varias fracturas y una contusión. Es un milagro que sigas viva. Vinieron algunos de tus colegas a hablar contigo, pero creo que deberías descansar. Doctor, soy una investigadora. Yo puedo arrestarlo por obstruir el caso. De acuerdo. Pero solo cuando termines el tratamiento. ¿Podría hablar con mi esposo por teléfono? Por supuesto. Lena, dale el teléfono. Que te mejores. Bien, vamos, pasen rápido. Demonios. Hola, Marina, gracias a Dios que me llamaste. ¿Cómo te sientes? ¿Qué dijo el doctor? Sí, por supuesto. Papá, déjame hablar con mamá. ¿Podemos verla? Pregúntale al doctor, cariño. ¿Quieres hablar con Dennis? Ajá, aquí tienes. Hola, mamá, soy yo. ¿Cómo te sientes? Espero que te mejores. Hola. Hola. Tasha, tengo noticias. Marina ya despertó. Gracias ¿Cómo a está Dios. Misha? Bueno, no lo sé. Voy al hospital ahora, pero ¿acaso Marina no te dijo nada? Diablos, no le pregunté. Ten para que compres un jugo. No es necesario. Vamos, insisto, Por es favor, lo menos que Sergei, puedo hacer. basta. Papá, ¿Sí? tienes otra llamada, Nikolai Ivanovich. Ah, bueno, lo llamaré luego. Ahora debo llevarlos Vamos, a la chicos, escuela. vamos. Deprisa. No llegaremos a pie. Claro que sí, hija. Hola, cariño. Sergei, te mancharé de labial. Pero te extrañé. ¿Y por qué ignoras mis llamadas? Estaba con los niños. Niños, estoy cansada de oír de ellos. Los enviaré a casa de su abuela el fin de semana. ¿Crees que esto continuará así? ¿De qué hablas? Este secreto. Quiero tener algo serio. Habla con tu esposa. Fika, no es el momento. ¿Por qué no? Porque ella está en el hospital. Bien, como quieras. Pero mi paciencia se agota. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees? Bueno, me alegro que despertaras. Eres difícil de matar, Marina. Qué gracioso. Bien, iré directo al grano. No tengo mucho tiempo. ¿Recuerdas algo? Recuerdo un auto color rojo que nos arrolló. Cruzó en luz roja sin frenar. ¿Revisaron las cámaras? Ese semáforo no tiene cámaras. Y las cámaras del jardín de niños no enfocan ese cruce. Un punto ciego. Así es.
¿Recuerdas el modelo del auto? Te dije todo lo que recuerdo. Solo sé que era rojo. Vamos, Marina. Intenta recordar, necesitamos pistas. Andrei, eso no tiene caso. Pero debemos encontrar al culpable. Esto es lo que pienso. No había cámara cerca y no había ningún testigo cerca. Era un buen lugar. ¿Para qué? ¿Alguien sabía que irías a ese jardín de niños? Bueno, todos saben que suelo ir a buscar a Misha los jueves. Sí. ¿Y eso qué? Paloni fue liberado. ¿No lo sabías? Te arrepentirás por esto, ¿oíste? Te arrepentirás. Y ahora él está aquí. ¿Quién? Paloni. ¿Crees que me está vigilando? No lo sé. Pediré a alguien que lo siga de cerca. ¿No han descubierto nada? Durante todo este mes no hemos visto nada. Estoy cansada de estar encerrada aquí. ¿Qué cosas ha hecho? Antes de ser liberado, le dio dinero a sus amigos. Ellos crearon un negocio y ahora él es uno de los socios principales. También tiene varios terrenos. Así que Paloni tiene un negocio. Aún no sabemos nada del auto que te arrolló. No encontramos ninguna pista. ¿Es todo? Bueno, en realidad es casi todo. Casi. Mira esto. ¿Qué significa? En el registro de llamada antes del accidente vimos que Sergei lo llamó una vez y luego del accidente otra vez. Dámelo. Oh, qué bueno verte, Andrei. Hola, Sergei. Hola. Hola, cariño. Te traje esto. Sé que deben estar trabajando. No los molestaré. Volveré más tarde. Lamento no haber venido más seguido. Es que he estado ocupado. Lo entiendo, cariño. Sé que cuidar a los niños es un gran trabajo. Eres un padre heroico. Sí, y también estoy muy cansado. Bien, Sí. me voy. Nos vemos luego. Adiós. ¿Sospechas de él? Marina, ¿acaso estás loca? Sergei, no te enojes. ¿Quiere interrogarme? ¿Andrei está loco? No es un interrogatorio. Andrei solo quiere hablar. Tiene varias preguntas relacionadas a la investigación. ¿Y qué tengo que ver yo? ¿Acaso sospechas de mí, tu propio esposo? Nadie sospecha de ti. Andrei solo tiene unas preguntas. Es algo rutinario. Ya sé qué preguntas serán, dónde estuve y qué hice, pero esto me parece una pérdida de tiempo. No sabía que hubo un atentado contra su vida. Bueno, Marina no te habló de Paloni. Es tu nuevo cliente con una quemadura en la mejilla, ¿no es así? No suelo meterme en el trabajo de Marina. ¿Cómo conociste a ese hombre? Bueno,
fue algo casual. Cada semana voy al registro para ver si hay alguna compañía nueva para hacerle una oferta. Así hago mi clientela. Entiendo. Es parte del negocio. Él me llamó, nos reunimos y hablamos, es todo. Extraño. Muy extraño. No suelo atender llamadas de los demás agentes. Eso lo hace la secretaria. ¿Quieres café? No, gracias. Bueno, mi secretaria fue quien lo atendió primero. ¿Y fuiste tú quien decidió cancelar el contrato? ¿Yo? Sí. No, fue él. No sé por qué. Tuvimos una reunión y luego él canceló el contrato. ¿Podrías hablarme de su primera reunión? ¿De qué hablaron? ¿Qué discutieron? No lo recuerdo. Tengo muchos clientes. Dame el pase. Bien, ya puedes irte. Dale mis saludos a Marina. Aquí tienes. Adiós. Adiós. Hola. ¿Por qué tardaste tanto? Por culpa de Andrei. ¿Cómo te fue? ¿De qué hablaron? Solo tonterías. Andrei se cree Sherlock Holmes. Sergei, por favor, no te enojes. Lo siento, estoy bien. Ven, con cuidado. Adelante. Sí. Mamá está en casa. Niños. Hola. ¡Mamá! Mis pequeños. Esperen, me harán caer. Ten, Sergei. Mamá, ¿para qué es eso? Ayudará a que mis huesos sanen. ¿Te lo quitarán pronto? Eso espero. ¿Y Misha también está bien? Misha está en el hospital, pero ya se siente mejor. Chicos, ¿qué significa todo esto? Les pedí que recogieran todas sus cosas. Oh. Pero hicimos la tarea. No te enojes con nosotros. Bueno, está bien. Limpiaremos el desastre juntos. ¿No has limpiado en un mes? Bueno, perdóname, cariño. No tuve tiempo por el trabajo. Yo también trabajo y siempre tengo tiempo. Sabía que dirías eso. Tranquilo, cariño. Pero sabes que tengo razón. Y sé que no debió ser fácil para ti. Hay dumplings en el refrigerador. Debo irme. ¿A dónde vas? Al trabajo. ¿No puedes tomarte el día libre? Vamos, Marina. Sabes que no puedo. Ya me voy. Adiós, niños. Mamá, ¿qué estás haciendo? Nosotros limpiaremos todo. Solo dinos qué hay que hacer. ¿Sí? De acuerdo. Alice lava los platos y que Dennis limpie la cocina. ¿Qué hay para cenar? ¿Dumplings? Papá dijo que había. Vamos, no quiero comer dumplings. ¿Quieres que te enseñe a hornear una tarta? ¡Sí! ¿Papá siempre llega tarde a casa? Así es, incluso los fines de semana. Sí, dice que tiene que firmar muchos contratos. Siempre está ocupado. Sí. Y todos sabemos que esos contratos son importantes. Bien, dinos, ¿qué ocurrió? Encontré esto en sus bolsillos. Y su camisa olía a mujer. ¿Y eso qué significa? Que se está acostando con otra.
Tal vez su secretaria. ¿Qué vas a hacer? Voy a esperar. Lo vigilaré. Buena idea. No hagas nada precipitado. No lo sé. Si yo descubriera que Vitia me engaña, lo dejaría. Es lo que yo hice. Pero es difícil cuidar a mi hijo yo sola. Además, Sergei es un buen padre. Tal vez esto solo sea un malentendido. Dasha, lo entiendo. Por el bien de sus hijos, eso se puede perdonar. Pero ¿y si no hubiese hijos? Es por eso que a veces considero divorciarme. Pero ustedes tienen muchas cosas en común. A veces necesitamos algo más. Respeto, por ejemplo. ¡Rayos! Vamos, Sergei. Ya estoy cansada. ¿De qué? Si sales por esa puerta, no quiero que vuelvas nunca más. Cariño, sabes que espero el momento indicado. Basta. Lo digo en serio. Ya me estoy hartando de que vengas aquí y nos divirtamos por media hora y luego te vas. Es injusto. Vika, cariño, por favor. Tenemos un trato. Me harté de ese trato. Quiero vivir contigo y ser feliz. Y si eso te parece demasiado, entonces no vuelvas más. ¿Es en serio? Por supuesto. Soy una persona, no un juguete. Vamos. Ya Vamos, basta. vamos. No me iré a ningún lugar, ¿está bien? Te daré solo 3 días. Debes decidir en 3 días. 3 días. Si no te mudas conmigo... Bien, Basta. bien, bien. En serio. Oye. Decidiré en 3 días. ¿Qué haces, Marina? Qué bueno que llegaste. ¿Estás loca? No puedes bañarte sola. Quería quitarme el olor a hospital. ¿Me la das? ¿Puedes levantarte? Dime, ¿qué ocurrió en el trabajo? Hubo un problema con el dinero y querían que firmara unos contratos. ¿De noche? Yo no me quejo cuando te quedas en la estación de noche. Te ayudaré. Con cuidado. ¿Qué hay de cenar? La comida está en el refrigerador. Marina, estuve pensando que debes dormir sola. No quiero golpearte sin querer mientras duermo. Dormiré en el sofá. ¿De acuerdo? Entonces yo le dije a la mujer, quieta, manos arriba. Mire quién viene ahí. Hola a todos. Marina, ¿cómo te sientes? Estoy mejor. Luz es genial. ¿Esa es una nueva arma? Volveré. Muy bien. Hola, Marina. Hola. Qué bueno que ya eres libre. Bien, ya pueden irse. Vamos. Te lo advierto de una vez. No dejaré que trabajes así. Solo vine a hablar. Estoy aburrida de estar en casa. ¿Bien? ¿Qué encontraste? Tal vez ya sabes que Sergei firmó un contrato con la compañía de Paloni. No, no lo sabía. Qué extraño. Bueno, ya hablé con la compañía de seguros para que me den las grabaciones de las cámaras de seguridad. Quiero ver el día que Paloni fue a la oficina por primera vez. Lastimosamente, los registros se borran luego de una semana. Ya veo. También lo seguimos vigilando. Incluso instalamos micrófonos, pero no descubrimos nada. ¿Quieres té? ¿Verde como siempre? ¿No crees que es sospechoso? Bueno, también vigilamos sus alrededores, sus contactos. Tal vez ordenó a que alguien más intentara matarte. ¿Eso crees? ¿Es una opción? No lo sé, pudo haberlo ordenado cuando lo arrestamos y aún seguía enojado. ¿Sí? Y entonces podríamos aferrarnos a esa versión, pero han pasado 8 años. ¿Tienes otra hipótesis?
Así es. Tal vez solo fue un arrollamiento accidental. ¿Podrías mostrarme esa fotografía? Dame un segundo. Bien. Aquí tienes. ¿Puedo pedirte que vigiles a alguien más? ¿A quién? A Sergei. Espera, ¿acaso sospechas de tu esposo? Sospecho que me engaña. Escucha, Marina, no puedo enviar a gente solo por eso. Lo siento, bien, lo haré. Haré una excepción porque eres mi compañera. Gracias. Ah, Morozov. Ya saliste del hospital. Escuché que te arrolló un auto. ¿Cómo sabes del accidente? Lo leí en las noticias. Hay muchos artículos sobre eso. Y tú eres el único que tuvo un motivo. Todos saben que me amenazaste luego del juicio. Vamos, ¿por qué crees que yo lo hice? Acabo de salir y dirijo mi negocio. Tengo que mantener mi reputación. ¿Por qué querría problemas nuevos? ¿Acaso crees que soy un tonto? Bueno, tiene sentido. ¿Y qué hacías en el hospital? Estaba visitando a mi hermano. Tiene apendicitis. Oh, es una gran coincidencia. Bueno, piensa lo que quieras. Para mí, arrollarte con un auto es una venganza tonta. Además, jamás lastimaría a un niño. Bien, como tú digas. ¿Y por qué te reuniste con mi esposo? ¿Qué cosas estaban planeando? Bien hecho, bien hecho. Eso resuelve el misterio. Vamos, ¿no lo sabes? Necesito una compañía de seguros. Firmamos un contrato. Solo hablamos de negocios. Llegamos a un acuerdo y él decidió trabajar con mi compañía. Luego descubrí que él era tu esposo. Justo entonces ocurrió el accidente. Así que decidí cancelar el contrato. No quería que nadie sospechara de mí. ¿Y si te interrogamos? Es fácil. Solo diré que encontré una oferta mejor. Bien, como quieras. Por favor, ven mañana a la estación a las 9. Hablarás con Trifonov. Le diré lo que me acabas de comentar. Te agradezco que vengas. Necesitamos tu testimonio. Marina, ¿por qué estás investigando por tu cuenta? Pensé que esperarías a mis agentes. Quería saber quién era ella. Sí, eso lo sé. Bien, hablamos luego. Si no fue ese criminal, entonces ¿quién? ¿Tienes alguna idea? Elena, no quiero hablar de ese tema, por favor. Ahora solo me preocupa mi esposo. ¿Lo dices en serio? Descubrí que me es infiel. Marina, es tu esposo, el padre de tus hijos. Y sin embargo me engaña con otra mujer. En verdad no recuerdo la última vez que tuvimos relaciones. Esto es increíble. ¿Y ya terminaste de pagar tu hipoteca? Me falta poco.
Espero pagarla en 6 meses, eso en caso de que Sergei reciba un buen bono. Así podremos pagarla. Sin embargo, la terminaremos pagando con su dinero. Pero eso sería lo justo. Él paga la hipoteca y tú cuidas el hogar. Sí, pero en ese caso el departamento le pertenece a él. Y yo soy una interferencia. Y esas cosas se eliminan. Basta. No digas eso. Tu Sergei es un hombre indeciso. Solo quiere estar cómodo. ¿Lo entiendes? Y hasta que no comiencen a presionarlo, no se irá de tu vida. Y ama a tus hijos. Elena, no digas tonterías. Los hombres de su edad son tentados fácilmente. Ningún hijo puede competir con un rostro joven y unas piernas largas. Eres pesimista. ¿Por qué no vamos al cine? No he ido en mucho tiempo y no quiero ir a casa. Yo tampoco. Por Dios. Sergei, ¿qué haces en la oscuridad? ¿En dónde estabas? En el cine. Y no me avisaste. ¿Debí avisarte? Pudiste haberlo hecho. Y no respondías el teléfono. Estaba apagado. ¿Todos comieron? No lo sé, acabo de llegar. ¿Dónde estabas? Sabes bien dónde estaba. Estaba en el trabajo. Es cierto. Sé bien dónde estabas. Así que dime la verdad. ¿La verdad? Marina, me enamoré de alguien. Empaca tus cosas. ¿Me dejarás ir así de fácil? Sí. Nos divorciaremos y pagaremos la hipoteca. Los niños y yo viviremos aquí. Tú puedes irte a vivir con tu amante o donde quieras. No me importa. Espera, ¿lo dices en serio? Lo digo en serio. ¿Dónde estabas? ¿Olvidaste nuestro aniversario? Teníamos una fiesta. ¿En serio? Se me olvidó. Elena, ¿cómo se te pudo olvidar? No seas tan dramático. ¿Pudiste ir sin mí? Ambos fuimos invitados, no solo como matrimonio, sino como socios de un negocio. ¿Entonces eso es lo único que te importa? ¿Ser socios de un negocio? ¿Dónde está ese abrigo nuevo que tenías? No lo he visto. Se lo di a Marina hace unos días. Y luego tuvo un accidente. ¿Marina tenía tu abrigo? Ya no importa. Puedo vivir sin ese abrigo.